¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hablar dentro del programa de buenas prácticas de la implantación, seguimiento, nueva valoración del certificado de defunción y fundamentalmente lo que quiero es presentaros a Miguel Ángel Atoche. El doctor Miguel Ángel Atoche es médico, especialista en medicina legal y forense. Ahora, como hace muchísimos años, sigue trabajando en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Ha sido gerente, subdirector médico, gerente de urgencias y emergencias de transporte sanitario, ha sido director médico y es un experto conocedor por su trabajo profesional y por sus conocimientos actuales. Por lo tanto, Miguel Ángel, cuando quieras, puedes empezar con tu exposición. Pues muchas gracias por la presentación y tiene más que ver con lo que dice un amigo de uno mismo que de una presentación de un profesional. Así que te doy las gracias. En la mañana de hoy vamos a presentar un documento que tiene un nombre que es Protocolo de Buenas Prácticas para la emisión de partes y certificados médicos de defunción en el ámbito común de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sin una sola coma. Es un título largo, muy barroco, pero es que es el resumen de todo lo que viene detrás. Y vamos a ir desmenuzándolo. En primer lugar, ¿por qué se hace necesario este protocolo? Este protocolo surge de dos necesidades diferenciadas, de dos instituciones, pero que en un momento determinado confluyen. Por un lado, la Administración de Justicia y en concreto los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castilla-La Mancha se empiezan a saturar por muchas peticiones de investigación judicial de muertes que no revisten las características suficientes para ser judicializadas, por un lado. Y por otro lado, se han empezado a detectar aperturas de diligencias previas, esto es, por vía penal, a varios médicos de nuestro servicio de salud, en ocasiones por firmar y en ocasiones por no firmar certificados de defunción. Ante esta necesidad se decide poner una solución que surge en forma de protocolo. Decíamos, ámbito común de competencias. ¿Qué hay de común entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha? Por un lado, el territorio. No obstante, si tenemos en cuenta cómo se articula la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha, que son partidos judiciales que confluyen a su vez en audiencias provinciales y a su vez confluyen las cinco audiencias provinciales en el Tribunal Superior de Justicia, nos damos cuenta que no coinciden en ningún momento ni con las áreas de salud ni con las zonas básicas de salud, mucho menos. Y si a eso le añadimos que hay dos gerencias en Castilla-La Mancha que son territoriales, que son la Gerencia de Urgencias, Emergencia y Transporte y la Inspección Médica, nos damos cuenta que el mínimo común denominador territorial entre el Tribunal Superior de Justicia y la Administración Sanitaria es todo el territorio. Luego, ¿qué autoridad sanitaria y judicial pueden firmar este protocolo? Pues la directora gerente del Servicio de Salud, en nombre del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por un lado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, por otro. Hablamos del territorio. Hablemos ahora de las personas. El Servicio de Salud tiene autoridad sobre los médicos, y hablo de los médicos porque los certificados médicos de defunción solo los pueden emitir los médicos, sobre los médicos del Servicio de Salud. Y, evidentemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues sus médicos forenses. ¿Y qué hay de común en ellos? La relación que sostienen. Si hemos hablado de sobre qué sí se tiene competencia, en este caso del Servicio de Salud, podemos colegir sobre qué no tenemos competencia. Y no tenemos competencia, por ejemplo, sobre los médicos militares, sobre los médicos de Muface, los de Mujeju, los del ISFAS o los de cualquier compañía privada. Por tanto, este protocolo, aunque fuera deseable que fuera adoptado por todos los médicos asistenciales del territorio de Castilla-La Mancha, solamente tiene competencia sobre los que son propios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y los médicos forenses de Castilla-La Mancha. Por otro lado,
Se introduce un concepto, que es protocolo de buenas prácticas para la emisión de partes y certificados médicos de defunción. Este concepto no iba a ser introducido inicialmente, pero es algo que nos sugirió el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, y es porque los médicos llevamos emitiendo certificados de defunción aproximadamente 150 años, un poco más, desde que salió una ley provisional del registro civil, que la promulgó el general Serrano, en un tiempo histórico en el que éramos un reino sin rey, ni reina, ni éramos república. Desde entonces es necesario la inscripción de una muerte en el registro civil que sustituye no a un registro militar, sino a un registro eclesiástico. Esto, si fuera congruente, tendría que ser el registro laico. Para esa inscripción era necesario el certificado de un médico. Si por un lado llevamos 150 años haciendo certificados médicos, informando a la autoridad judicial de forma organizada y ordenada, son unos 160 años, son 10 años más aproximadamente. Y sin embargo, a pesar de que llevamos tanto tiempo haciendo estos documentos, de forma sistemática, de forma cíclica, tenemos problemas. Y si no tuviéramos problemas, no estábamos aquí, no se hubiera tenido que crear este protocolo. Por tanto, este documento no va de hacer certificados o partes de defunción, sino de hacerlos bien. El ámbito de aplicación, ya lo habíamos comentado, son los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y los médicos forenses que ejercen bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pero eso no significa que solamente sean esos colectivos los afectados por este protocolo. También se ven afectados los jueces, los forenses, los funcionarios de los registros civiles, la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus funciones de policía judicial y, por supuesto, los profesionales de las empresas funerarias. Y como en una sentencia, vamos a empezar a leer por el final. ¿Qué podemos encontrar en este protocolo? Primero, este documento es una guía y sirve para dar seguridad jurídica y conducirse con seguridad a los profesionales médicos. Si es una guía y sirve para conducirse, significa que, aun teniendo este documento, los médicos conservamos nuestra capacidad facultativa, es decir, aún conservamos nuestra libertad profesional y nuestra capacidad de decisión ante un cadáver determinado, ante un fallecido determinado. Por tanto, este documento no amputa nuestra capacidad facultativa, es decir, no es imperativo, es una guía. Segundo, ante un fallecido, los médicos del servicio de salud debemos discernir, lo hemos marcado en mayúscula, entre un certificado médico de defunción o un parte de defunción, es decir, judicializamos. ¿Por qué hemos puesto la palabra discernir? Porque discernir significa diferenciar a través del raciocinio, no de forma instintiva, ni de forma intuitiva, ni de forma sensitiva, sino a través del pensamiento. Y tenemos que dar una solución hacia la vía de certificación, es decir, la inscripción de una muerte y ya está, o bien judicializarlo. ¿Es esta conclusión tan rígida como que no me permita ningún tipo de flexibilidad? Pues no. Existe un cierto grado de flexibilidad que consiste en que si yo estoy ante una persona que ha fallecido, porque soy médico de urgencias, médico de emergencias, y la familia me dice que en los últimos 20 años esa persona ha sido asistida por don fulanito de tal o por doña fulanita de tal, que han sido su médico de familia y querrían tener el último honor médico de firmar ese certificado de defunción, si nos aseguramos que ese acto va a ser realizado, podemos ceder la firma a nuestro compañero. Si eso no es posible, nosotros tenemos la obligación de hacer la firma del certificado o bien dirigirlo, evidentemente, si hay que dirigirlo hacia la Administración de Justicia, tiene que ser en el momento, ahí no hay nada que pensar. Tercera conclusión. Esta conclusión y la siguiente es probablemente las dos aportaciones mayores que se hace con este protocolo. Primero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha firma en este documento que los médicos tenemos derecho a equivocarnos, no somos infalibles.
podemos equivocarnos, y así se reconoce. Pero que podamos equivocarnos no significa que seamos impunes o que en un momento determinado podamos mentir o cambiar los datos de un certificado de función. En nuestro ADN como médicos, lo primero que tenemos, y esto lo llevamos grabado desde primero de carrera, primero, no hacer daño. ¿Y cómo podemos hacer daño los médicos? O mejor dicho, ¿cómo podemos no hacer daño? Pues primero, evitando que se promuevan innecesariamente investigaciones médico-legales de muertes naturales en las que no solo no existe violencia, sino que ni siquiera existe sospecha de criminalidad. Estamos en un país, España, donde todavía la autopsia judicial está estigmatizada y, por tanto, en muchas ocasiones, si conducimos innecesariamente a una autopsia, nos estaremos encontrando con que estamos incluso rompiendo la honorabilidad de una determinada familia. Además de incrementar el sufrimiento porque no existe un enterramiento, se van dilatando los periodos, etcétera. Y no menos importante, y esto lo sabemos bien los que en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado a la gestión, es que una autopsia judicial está valorada entre 4.000 y 4.500 euros. Eso quiere decir que si de forma sistemática estamos haciendo autopsias que además no lo merecen, estamos poniendo en tela de juicio la sostenibilidad del propio sistema judicial. Y esto sí es importante, aunque nadie se lo vaya a contar al margen de nosotros ahora en este momento. ¿Qué más? Estamos ante un equilibrio. Por otro lado, los médicos del SESCAN debemos cumplir de forma escrupulosa con las obligaciones en los datos de los documentos, en la aclaración de las causas de la muerte y en la persecución del delito. Miren, perseguir el delito, cuando nos leamos las leyes, es algo que se nos pone en la ley de enjuiciamiento criminal, en el Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver. Pero es que ya, si dejamos al margen la vía judicial, ustedes se dan cuenta que de nuestros actos dependen el futuro y hasta el patrimonio de determinadas personas. Y se lo pongo con un ejemplo, lo pongo siempre. Con las edades que tenemos, los que estamos aquí, no hay más que ver, bueno, algunos hay más jóvenes, tenemos ya hijos que están estudiando, o los tenemos o los podemos tener, que van a ir a la universidad, que todavía son pequeños, lo que sea. Y nos hacemos un seguro por si nosotros fallecemos para que ellos tengan un pequeño patrimonio y ellos puedan terminar sus estudios. Si yo tengo me muero en un momento determinado, claro, a la edad que tenemos, hay algunas de las cosas, no todos nos lo van a cubrir esos seguros, ¿no? Esa póliza, una de las cosas que probablemente nos excluya es la muerte por cardiopatía isquémica. Y si yo fallezco y porque es estadísticamente lo más frecuente, en mi certificado de defunción se dice que he fallecido por cardiopatía isquémica y no es verdad, en ese acto lo que estoy haciendo es privar a mis hijos, ese médico está privando a mis hijos de que puedan estudiar o al menos se lo van a complicar un poquito más. Y al contrario, si yo he muerto de cardiopatía isquémica y se pone una causa distinta, lo que estoy haciendo es hacer una carga a una compañía aseguradora, una indemnización que no le corresponde. Por tanto, los médicos estamos obligados a decir la verdad no en la medida de lo posible, estamos obligados a decir la verdad. Otra cosa es que podamos equivocarnos y eso se nos consienta y por error no vayamos a tener un problema judicial o una apertura de diligencias, que es lo que está pasando en este momento. La siguiente, si nosotros decimos que es importante no equivocarse, tenemos derecho, pero es importante no hacerlo, este protocolo establece un mecanismo, nos da una herramienta para minimizar el número de errores. ¿Cómo? Se establecen mecanismos de colaboración bidireccional, es decir, los forenses pueden preguntar a los asistenciales y los médicos asistenciales a los forenses, para que si estamos ante un determinado cadáver, ante una persona que ha fallecido y tenemos dudas, podamos comunicarnos y tomar la decisión sobre hacia dónde dirigimos a ese cadáver de forma colegiada. Y además se establece que esa comunicación se haga a través del número 112 para que la conversación entre el forense y el asistencial quede grabada. Parece que es una buena herramienta y que minimizará el número de errores. Y también hay otra cuestión. Si hay alguien, que hay pocos, desde luego, que decide equivocarse aposta o está forzando que se judicialice o que no se judicialice, queda grabado. Es decir, eso podrá ser evaluado con posterioridad en caso de conflicto. Quinta,
no toda muerte judicializada debe terminar necesariamente en autopsia. Es decir, hay ocasiones en las que, porque no conocemos la identidad de la persona o porque no se sabe por qué ha fallecido, se judicializa, después se identifica a la persona o empiezan a aparecer datos y no es necesario ya continuar con el proceso judicial, y esto es fundamentalmente para los forenses, sino que existe un documento que se llama Dictamen Forense de Muerte Natural sin Autopsia, que es equivalente al certificado de defunción, y con eso se puede hacer una inscripción en el registro civil. Y ya la última conclusión. Hay determinadas muertes, porque nos lo dice la legislación, vamos a mencionarla en varias ocasiones a lo largo del día de hoy. Hay determinadas muertes producidas en determinadas circunstancias y concretas que, aunque sean naturales, ciertas y presenciadas, no solo es que deban judicializarse, es que deben autopsiarse, porque así nos lo dice el Consejo de Europa. Ahora veremos sobre ello. Para discernir, es decir, para distinguir a través del raciocinio, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas o qué instrumentos tenemos? Pues clásicamente se conseguía resolver respondiendo a estas tres preguntas: ¿quién ha muerto?, ¿cómo ha muerto? Y ¿cuándo ha muerto? Y como decíamos, en la actualidad hay dos normas, vamos a dejarlo en eso, que nos modifican el resultado de la respuesta a estas tres preguntas. Ahora hablaremos de ello. ¿Cómo puedo yo firmar un certificado de defunción, que es, además, la mayor parte de los casos cuando un médico asistencial se encuentra delante de un fallecido? Primero, saber quién es. El cadáver está identificado porque yo le conozco, porque soy su médico de familia desde hace 20 años. Sé perfectamente cuál ha sido la evolución de su enfermedad, porque está acreditado mediante un DNI u otro documento oficial válido, y esto significa que no me vale el carnet de una biblioteca, el carnet de ser socio de un determinado club o un abono transporte, o mediante menciones de identidad de persona conocida. Aunque el certificado de defunción que está en uso en el momento actual no contempla ningún apartado para que haya un testigo que certifique o que acredite la identidad de la persona que está fallecida, se puede hacer a través de los márgenes. Es la típica situación en la que el médico no conoce a la persona ni hay documentación. Persona mayor que está a meses con los hijos y cambia de provincia en un momento determinado y no tenemos historia clínica. Pero ahí hay una persona que dice: este es mi DNI, esta señora es mi madre, el DNI se lo ha dejado en casa de mi hermano mayor, en casa de mi hermano pequeño, donde sea, pero mire, aquí tiene usted la copia de su historia clínica, porque la vamos llevando de Madrid a Guadalajara, de Guadalajara a Barcelona, etcétera, y estas son sus medicinas. Pues si esa persona firma que esa señora es su madre, con el nombre y apellidos, cuál es su lugar de nacimiento, etcétera, ya está. No tenemos nada más que hacer. Es porque se nos acredita a través de un tercero. Un cadáver fallecido por causas naturales, acorde con el examen externo del cadáver, es decir, los cadáveres siempre hay que verlos para certificar, porque tenemos información clínica disponible. Disponible no significa que tengamos la historia clínica completa, etcétera. Simplemente con que tengamos una serie de datos que nos pueden llevar a que una persona fallezca, pues ya está. La visión que podamos tener del perimundo, es decir, la escena donde la persona está fallecida, para que ustedes se hagan una idea, el perimundo de un cadáver es el cadáver de unos 10 centímetros aproximadamente, que es a lo que se dedica el forense, y luego está el perimundo, que son esos 10 centímetros por fuera del cadáver, que es a lo que se dedica habitualmente la policía científica o la policía de homicidios, el grupo de homicidios, y luego pues que hay testigos que nos van a decir pues que esta persona ha fallecido de una forma natural, que se ha llevado la mano al pecho, que se ha llevado la mano a la cabeza, etcétera. Y después que el cadáver sea reciente. Esto de reciente es el concepto más abstracto de todos los que constan en este protocolo, porque no hay ningún documento que establezca que después de tanto tiempo ya no es reciente y previamente sí lo es. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta pues es que, desde luego, los restos óseos, los cadáveres antiguos, momificados o incluso en estado enfisematoso, no podemos certificar esa muerte como natural, hay que hacer una investigación judicial. Pero, bueno, pues si existen signos de muerte, ya empiezan a aparecer signos de rigidez, deshidratación, etcétera, 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 pues, bueno, en ese momento tenemos que adoptar la decisión de emitir un certificado de defunción o bien, con un compañero, tomar la decisión de judicializarlo. Nos ponemos de acuerdo y aquí no hay problema. Hablábamos de que había dos normas que nos modificaban esas tres preguntas para tomar una decisión.
Pues la segunda norma es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que nos dice que tendrá consideración legal de muerte natural, aunque no lo sea. Es decir, cuando estamos ante una eutanasia, lo que existe es una muerte de una persona que ciertamente tendría una muerte relativamente próxima, pero que la estamos induciendo con una serie de fármacos. Por tanto, no podemos considerarla natural. Sin embargo, la ley lo que nos dice es que legalmente, aunque no lo sea, legalmente sí se considera muerte natural. En la misma muerte, en la misma persona, con el mismo equipo médico, con la misma patología, con los mismos fármacos, si no ha pasado por todos los trámites que establece la ley orgánica, puede ser o bien un delito de homicidio o auxilio al suicidio. Quiero decir, sería un delito. Por tanto, estamos ante una muerte que no es natural, pero sí lo es, sí es considerada desde el punto de vista legal. ¿Quién debe firmar el certificado de defunción? Pues lo establecen varias normativas, pero vamos a poner, aunque mi compañera nos va después a profundizar en este asunto, tenemos, ya lo recoge el Código de Deontología Médica, que dice que en realidad lo que viene a decir es que cualquiera que esté delante de un cadáver debe realizar el certificado de defunción, aunque la carga caiga sobre la persona que más ha asistido o más ha conocido al fallecido. Pero es que, además, ya tenemos también aquí en el reglamento de la Ley del Registro Civil, que es de 1958, que dice pues, que el que haya asistido al difunto en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca el cadáver. Es decir, si estamos en un servicio de medicina interna, donde hay un determinado doctor, una determinada doctora que lleva a un paciente y porque es fin de semana, porque está en un congreso, porque es de noche, etcétera, no está presente, es evidente que no conoce el fallecimiento de su paciente. Pero no solo no es que no lo conozca, es que además no tiene la obligación de venir porque está fuera de su turno. Pero sí existe un compañero que ha asumido sus funciones y debe de firmarlo. Y esto nos lo dice ya el reglamento del Registro Civil. Estamos ante un decreto. En relación a esto, decir que lo que es la conducta de los médicos se tiene que establecer, la petición mínima es la ley y lo máximo es el código deontológico. Es lo máximo que se puede pedir de un médico y en ese rango nos estamos moviendo. En este caso, si nos fijamos, nos leemos bien la ley, está muy cerca. Es decir, la deontología y la ley están prácticamente pegadas. Es decir, si hay el responsable del paciente está presente, bien, y si no, el que haya reconocido el cadáver y el que diga esta persona está fallecida, ese debe hacerlo. Hay una palabra aquí que es la palabra parte en la segunda línea. Dice que hay que dar inmediatamente parte al registro. En el siglo XXI la palabra parte en realidad debe sustituirse por la palabra certificado. Si ustedes se fijan, en 1958, a decir de la palabra parte, parte de guerra, meter un parte, dar parte, pues era parte del lenguaje habitual, porque estábamos en un momento pues, en el que había un gobierno, un país, pues que había una dictadura y era el lenguaje habitual. Eso no nos puede llevar a error hoy y debe ser sustituido por certificado. Esta imagen la volveremos a sacar porque, aunque esta diapositiva se refiere al registro civil, es decir, al derecho civil, ya nos está diciendo que en el supuesto de que veamos indicios de muerte violenta hay que informarlo al encargado, aunque hoy ya no existan tampoco encargados, existen funcionarios, etcétera. Vamos al otro documento. Criterios para la emisión de un parte de defunción. Primero, cuando no cumplen los requisitos del certificado médico de defunción. Cuando existe una muerte violenta, evidentemente, y cuando existen muertes sospechosas de criminalidad. Es decir, yo estoy ante un cadáver, estoy ante una persona que ha fallecido y externamente no hay ningún signo de violencia aparente y, sin embargo, allí hay cosas que no concuerdan. Veremos cómo nuestra compañera nos va a hablar de la muerte violenta, que es la suicida, homicida o accidental, pero es que alguien también puede suicidarse de forma química o tú puedes matar a alguien a través de un producto químico. Es decir, estamos hablando del envenenamiento. Los envenenamientos son intoxicaciones donde existe voluntad de un tercero o propia. Es para eso precisamente para lo que se inventaron los forenses, para auxiliar a la administración de justicia. En casos de envenenamiento, es evidente que si hay una persona que tiene un hachazo en el centro del tórax, cualquiera puede saber que eso es una muerte violenta, no se necesita ningún médico ni ningún forense. Y luego tenemos una serie de
de inclusiones, iba a decir de excepciones, son de inclusiones. Cuando hay un catálogo, que es una recomendación europea del Consejo de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, donde cualquier muerte que se da en unas determinadas circunstancias, que después veremos, aquí no existen dudas. Esto se judicializa y se autopsia de oficio. No podemos dudar. Más cosas. Hay que enviar comunicación inmediata al juzgado de guardia, explicando en el parte de función los datos que fundamentan la emisión del mismo. Es decir, tenemos que decir por qué. Esto no es por capricho. Tú no puedes judicializar algo por capricho. Y aunque en este protocolo lo que sí se dice es que se puede dar parte de forma directa al juzgado, y esto es una cosa que ha introducido el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque teóricamente se puede hacer, los médicos no vamos corriendo al juzgado de guardia, a las propias instalaciones, a comunicar un fallecimiento violento, ni vamos a llamar por teléfono. Nosotros lo que tenemos que hacer es llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil en nuestro entorno en sus funciones de policía judicial, que serán los que pongan en marcha el mecanismo. Les damos un parte y nos quedamos con una copia que además nos firman con su identidad profesional, la tarjeta de identidad profesional o el carnet de identidad profesional, porque tienen diferente denominación. Y, por otro lado, el médico que emite el parte de función debe permanecer en el lugar de los hechos al menos hasta la llegada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es típico, y además es lo que ha llevado en determinadas ocasiones a que se hayan abierto diligencias previas a varios de nuestros compañeros, que llegan, reconocen un cadáver en la calle, pues les han llamado una persona que se ha desvanecido y está fallecida, rellenan un documento que suele ser un informe clínico, se lo meten entre la ropa y se marchan, ni siquiera llaman a la policía ni esperan. Eso no debe hacerse. Debemos permanecer para auxiliar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o, si nos lo piden, hasta la llegada de la comisión judicial, aunque en el momento actual, bueno, pues las comisiones se van reduciendo. El único funcionario que está obligado a acudir siempre es el forense, porque el juez puede delegar en la Guardia Civil, etcétera, sobre todo en los levantamientos de cadáver de accidentes de tráfico. Me pueden decir, ¿y si somos la única UBI móvil de la zona y sale otro accidente determinado o hay un infarto y tal? Bueno, eso es una cuestión muy determinada, que está perfectamente justificado. Cualquier compañero no nos va a poner ningún problema. Nos vamos, resolvemos el problema y si se nos requiere ya volvemos a acudir o lo resolvemos como sea. Pero si esas circunstancias no se dan, debemos permanecer en el lugar. Estábamos hablando de los partes de defunción y estamos bajo la ley de 14 de septiembre de 1888, que es la ley de enjuiciamiento criminal. Ley de enjuiciamiento criminal. Solo con escucharlo nos ponemos los pelos de escarpias. Y lo de 1888 no es un error, es que sigue vigente esta ley. ¿Y qué decían en aquella ley? Pues primero, que cualquier persona que se presencie un delito tiene que comunicárselo a la autoridad judicial. Y además establece una serie de penas, que en este caso es una multa entre 25 y 250 pesetas. Evidentemente esto se ha revalorizado. Si en 1882 a ustedes le multan con 250 pesetas, les han multado con una fortuna. Hoy, si les multan, se llega a la máxima, les multan con una fortuna, créanme. Eso por un lado. Cualquier ciudadano tiene la obligación de informar si presencia un delito. Pero si ese ciudadano, esa persona, además lo presencia y es por cuestiones profesionales, oficios o cargos, la pena es mayor. Si ese profesional además es médico, cirujano o farmacéutico, mayor. Y si además ese médico, ese cirujano, ese farmacéutico es empleado público, aún más. Luego los médicos, sobre todo los del servicio de salud, estamos obligados, no, hiper obligados a informar a la autoridad judicial de cualquier delito que presenciemos. Ahí hay una expresión que les puede resultar extraña, que es profesor de medicina y cirugía o farmacia, y es que en 1882 hacía relativamente poco tiempo que los colegios de medicina y cirugía se habían fusionado. De hecho, nosotros, yo al menos, soy licenciado en medicina y cirugía, y yo no he operado en mi vida, evidentemente, pero era la expresión de aquel momento. Y lo de denominar a esa profesión, pues profesor es lo mismo, es la denominación de entonces, igual que dentro de 30 años es posible que un joven que empieza medicina le suene extraño lo de licenciado, porque hoy ya será grado y entonces a lo mejor ya ha cambiado incluso la propia denominación. No nos extrañemos de ello.
volvemos a ver la diapositiva anterior, como ya no solamente una cuestión penal, sino en la cuestión civil nos recuerdan que tenemos la obligación de informar. No. No hay ningún problema. Sí, pasamos. Si paso con esto es mejor. Vale. Bueno, hablábamos antes de una norma que es una recomendación, y la recomendación es del Consejo de Europa. Si pregunto en esta sala qué es el Consejo de Europa, un porcentaje amplio de personas no saben lo que es. El Consejo de Europa no es la Comunidad Europea. El Consejo de Europa es una organización internacional regional, y nos referimos a la región Europa, que nace después de la Segunda Guerra Mundial para armonizar la legislación en todo ese territorio. No va de economía, va de ley, va de leyes. ¿Quiénes forman parte de este Consejo? Pues forman parte 47 estados, europeos todos ellos, evidentemente, que si los ponemos en orden alfabético en castellano, pues el primero es Albania y el último es Ucrania. Decir en este momento dramático, en este momento absolutamente dramático, que Rusia forma parte del Consejo de Europa y Ucrania forma parte del Consejo de Europa, y que tienen como finalidad estos 47 países, más otros 6 que se denominan observadores, que les falta alguna característica para formar parte del Consejo de Europa. Esos países son Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Israel y el Vaticano. Unos porque no están dentro de Europa y el otro porque tiene unidos el poder legislativo y el poder ejecutivo coinciden, entonces le falta la característica de separación de poderes, pero con eso nadie quiere decir, no quiere decir que no cumplan con los requisitos que voy a decir ahora, que son que exista democracia, respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. Decir que con la flexibilidad que existe en esa interpretación hay incluso países de Europa que no cumplen con el respeto a los derechos humanos, o sea, que no pueden entrar, no pueden entrar ni han entrado, evidentemente, ni con la democracia ni con el respeto a los derechos humanos, y el imperio de la ley será una que no respete los derechos humanos. Esa es su finalidad. Y una de las cosas que hace es armonizar la legislación, y en un momento determinado lo que hacen es emitir una recomendación. ¿Y por qué se denomina recomendación? Se denomina recomendación porque los países siguen siendo soberanos. Por tanto, aunque van aceptando la legislación del Consejo de Europa, que no europeo, siguen teniendo libertad. Al menos así se expresa o se visibiliza. Y nos hacen un documento que es que es la recomendación 99.3 del Consejo de Ministros de los Estados miembros para la armonización metodológica de las autopsias médico-legales del 2 de febrero de tal. Bueno, esto es un documento técnico donde te dice que una autopsia judicial debe tener una serie de características, que es la apertura de las 3 cavidades, craneal, torácica, abdominal, que si además hay una herida de bala en columna vertebral tienes que hacer determinadas cosas, y que además debes de tomar muestra de determinados líquidos, que es el líquido vitrio y otros líquidos, sangre, etcétera, 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 o mandar una cuña hepática al Instituto Nacional de Toxicología. Es decir, nos dicen qué tenemos que hacer, no nos dicen el orden en que después lo tenemos que escribir. Y, sin embargo, en un momento determinado, este documento técnico meten una pastilla, meten una cuña para recordar cosas. Y es curioso, dice, los peritos médico-legales deberán realizar sus funciones con total independencia e imparcialidad y no deben estar sometidos a ninguna forma de presión, y deben ser objetivos en la emisión de sus conclusiones, especialmente en la presentación de sus resultados y conclusiones. Esto parece obvio. La cuestión no es que lo ponga en ese documento, que es un documento técnico, sino qué estaba pasando en Europa, qué estaba y qué está pasando en Europa para que el Consejo de Europa tenga que recordar a las autoridades que hay que dejar en paz a los peritos y a los forenses, y que los forenses tienen que llegar a conclusiones profesionales y no inducidas por presiones externas. Esto es lo verdaderamente importante y, si me apuran, grave. Y después, como les decía, hay una serie de circunstancias en las que en esa introducción es una especie de mezcla de causas de muerte y de circunstancias de muerte, y en las que nos dicen que tenemos que hacer autopsia, queramos o no queramos. Esas circunstancias son
si consigo leerlo, serían homicidios o sospechas de homicidios, muerte súbita inesperada, incluida la muerte súbita del lactante, y cuando decimos muerte súbita inesperada no es que la persona haya fallecido de muerte súbita, sino que no hay ninguna causa que nos la pueda justificar. Si tenemos una persona de 75 años que tiene un aneurisma de aorta abdominal de 9 centímetros, inoperable, y un día determinado se nos cae en la panadería, ya sabemos por qué ha fallecido. Es que esa muerte es esperable. Si lo que nos podemos llegar a extrañar es un momento determinado por qué no ha fallecido antes. Cuestión distinta es que en un campo de fútbol fallezca un chico que está echando una carrera o está yendo a por un balón y no tiene patología previa. También es verdad que hay determinadas circunstancias, pues por transposición de grandes vasos, etcétera, 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 que fallece un niño de 5 años, pues es que esa muerte es esperable. No es una cuestión de edad, sino que existe una causa para que esa persona fallezca. Continuamos. No soy capaz de leer por la luz. Violación de los derechos humanos siempre que se sospeche cualquier tipo de maltrato, suicidio o sospecha de suicidio. Sospecha de muerte. Sospecha de malpraxis médica. Accidentes de circulación, laborales y domésticos, enfermedad profesional y ensayos, desastres tecnológicos y naturales, muertes. Es aquí donde cambia, ya no es la causa de la muerte, sino la circunstancia en la que ésta se produce, que es muertes durante detenciones o acciones militares o policiales. Y luego cuerpos que están con restos óseos o cuerpos no identificados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Que en determinadas circunstancias, si una persona fallece en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil, porque estamos en España, puede ser que esa persona haya sido asistida. ¿Por qué? Porque empieza a tener dolor torácico dentro del calabozo, porque la policía llama a una UBI móvil, la UBI móvil le hace un electro, el electro tiene elevación ST en varias de las derivaciones en la cara inferolateral, etcétera. Pero por el simple hecho de estar en situación de detención hay que hacer no solo judicializar, sino hacer autopsia. Y es que estas recomendaciones no se hacen solamente para España, para Portugal, para el Reino Unido, para Francia, sino que se hacen para un montón de países. Y una muerte durante una detención en determinados países es sospechosa de criminalidad, desde luego, y hay otros países donde lo que no podemos es permitirnos que se sospeche de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En unos casos porque lo es y otro para que no lo sea. Traemos esta imagen aquí porque es que de forma tradicional, ya dejamos la legislación, hablamos ya de las autopsias, de forma tradicional en la entrada a las salas de autopsia se ponía y se sigue poniendo, ya no es una cuestión antigua, sino que algunos países se va olvidando, pero que sigue vigente, que dice: en este lugar es donde la muerte se complace en acudir en auxilio de los vivos. Y es que las autopsias no se hacen para los muertos, sino para los vivos, para proteger la vida o para perseguir a quien la ha arrebatado. Aquí traigo algunos ejemplos. Aquí tenemos 2 corazones que son corazones rotos, tienen una rotura cardíaca y en ambos casos se han producido dentro de vehículos a motor. Si nos fijamos en el corte, en la imagen de la izquierda, lo que tenemos, se ve mal, pero se ve, lo que hay es un infarto. Es un infarto con una rotura cardíaca y como la persona estaba dentro de un vehículo a motor, estaba en movimiento, lo que se produce es un accidente. En el otro caso lo que se produce es un accidente de tráfico y el impacto lo que produce es una rotura cardíaca. Aparentemente eran 2 situaciones iguales, lo que pasa es que tendrán posteriormente una consideración diferente a la hora de indemnizar, a nivel de seguros fundamentalmente. Antes les decíamos pues que además hay que tener en cuenta todo el perimundo, es decir, nosotros sabíamos, había un testigo en el caso de la izquierda, que es un accidente en una de las entradas hace ya tiempo, es un policía nacional en un coche camuflado que infarta en uno de los accesos a la M30 y el compañero nos puede atestiguar pues que cómo fue sucediendo y que ya se iba encontrando mal. Y en el otro caso sabemos que
aunque no se ve ni se huele, si en el caso de autopsia se huele, eso estaba totalmente ingurgitado de alcohol, y fue un choque contra un edificio histórico de Madrid. Es decir, el perimundo, la investigación adicional a lo que es la autopsia en sí misma solo. En este caso, por ejemplo, es un hígado que está totalmente metastatizado. Yo siempre digo que este es un hígado exculpatorio, porque la familia de este señor, que estaba totalmente emaciado, era un saco de huesos con piel, había sido acusada de abandono de mayores y de haberle tenido sin alimentos. Una vez que se comienza la investigación, lo primero que se produce la emaciación es porque existe un hipermetabolismo por metástasis, había un tumor que fue metastatizado totalmente, por tanto, hipermetabolismo, pero es que además el señor era despectivo absolutamente con sus hijos, rechazaba todo tipo de ayuda y de apoyo, no solamente de los hijos, sino institucional, y además había sido un maltratador desde niño con su familia, ¿no? El dueño de este señor. Bueno, aquí nos encontramos en otra situación en la que tenemos un encéfalo totalmente edematizado y que además existe impronta de los huesos. Esto, acompañado de otras lesiones que están en el resto del cuerpo, lo que nos indica es que esta mujer falleció tras una agonía muy larga. Es decir, la muerte no es un acto, es un proceso, y ese proceso fue extraordinariamente largo, y lo cierto es que si no haberle salvado la vida, haber podido salvar la vida de esa mujer, desde luego sí se podía haber atenuado su sufrimiento. Esto es otro caso que traemos aquí. Pues bueno, este es el corazón de un hombre de 1,95 aproximadamente, pues que se desploma en un bar y tenía pues un corazón de este tamaño, un corazón que pesaba 980 gramos. Es totalmente inhabitual verlo. Finalizamos con esto. Este protocolo, decíamos, lo firma el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la directora gerente del Servicio de Salud, y existe un compromiso tanto por el Tribunal Superior de Justicia, por los institutos de medicina legal, que por eso tenemos a nuestra compañera aquí hoy, y el Servicio de Salud, en difundirlo. Este no puede ser un protocolo que se quede metido dentro de los cajones. Y por eso estamos dispuestos a colaborar en jornadas, cursos, talleres, lo que sea. Por eso, por ese compromiso, estamos aquí en este momento. Hay una comisión de seguimiento, ahí tienen las personas los profesionales que la compondrán, y es que, primero, este documento tiene que servir para que en aquellos casos en que no funcione bien habrá que modificarlo, ver por qué no funciona, y además estamos sometidos a una legislación que está en permanente cambio. Por tanto, habrá que acomodar este protocolo a los cambios que vengan de la legislación. Antes decíamos que existían un catálogo de teléfonos a los que los médicos asistenciales podemos llamar para consultar nuestras dudas. Estos teléfonos son los de las guardias forenses, no las del forense, sino que cuando cambia la guardia, ese teléfono, ese número de teléfono, cambia de persona. Es decir, siempre tendremos un profesional que está de guardia al que podremos consultar para judicializar o para no judicializar. Tenemos un compañero especializado en legislación y en identificación de las causas de la muerte. Podemos acudir a ellos. Insisto, no hace falta que lo aprendamos ni que los llevemos siquiera encima, sino que a través del número 112, para que las conversaciones queden grabadas, podemos ponernos en contacto. Un instrumento para no equivocarnos y para no tener miedo. El certificado de función, este es un documento que emite la Organización Médica Colegial, que es estandarizado, que no es variable, es un mal documento, muy orientado a la estadística y poco a la certificación. No tiene espacio para que haya una persona que identifique a un cadáver, a un familiar que ha fallecido, y también nos habla en un momento determinado de si es causa de un accidente o de una causa violenta. Si hay accidente o causa violenta, ya no estamos en este camino, estamos en la vía judicial, o sea que no se puede emitir. Sin embargo, aquí tenemos el parte, este modelo ya no está estandarizado. Siendo puristas, para comunicarnos con el juez puede valer cualquier papel, siempre que no faltemos al respeto, quiero decir. Cualquier papel significa pues, que no, en fin, no lo enviemos en una servilleta de bar, pero sí podemos hacerlo en cualquier papel, comunicando a la autoridad judicial que estamos ante un cadáver y que además hay que judicializarlo porque o no sé quién es, o no sé de qué ha muerto, o porque existe una muerte violenta, o porque existen indicios de criminalidad. Pero este es el documento, el parte de defunción que propone
propone tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Servicio de Salud para comunicarnos entre el Servicio de Salud y la autoridad judicial. De tal manera que vamos diciendo quién es el que informa, si conocemos la identidad de las personas y las posibles causas para que estemos judicializándolo. De tal manera que ya nos sirve de guía para hacer esa comunicación. Y luego tenemos el tercer documento médico-legal, que es el dictamen forense de muerte natural sin autopsia, que pertenece única y exclusivamente al ámbito judicial, en este caso ámbito forense, que es el equivalente al certificado de función. Hasta aquí la charla de hoy. No obstante, me voy a permitir hablar un momentito de certificados de defunción. De certificados sin defunción, sino todos. Cuando el médico emite un certificado, lo que estamos haciendo es dar fe de lo que está sucediendo. Importante, reconocer a los cadáveres, no hacernos certificados a nosotros mismos, es decir, no se certifiquen a sí mismos que están absolutamente sanos, y es éticamente inconveniente firmar certificados a familiares o personas que dependan civilmente de nosotros. No hay ninguna ley ni ninguna norma que nos diga que no podemos hacerlo, pero sin embargo el Código Deontológico nos dice que no debemos hacerlo, que no debemos, tampoco pasa nada si lo hiciéramos. Y luego, tener mucho cuidado con el tema de falsear los datos solicitados por los allegados. Es súper típico, y además que en un momento determinado un médico de urgencias, por ejemplo, firma una muerte, un fallecimiento a una hora determinada. Y como ya es un poco tarde, ya no va a haber enterramiento ese día, no va a haber enterramiento el día siguiente porque estoy en el cementerio o lo que sea, llega otro médico y adelanta o cambia la hora. Eso es absolutamente típico, o el lugar del fallecimiento. Y si no pasa nada, aquí no pasa nada. El problema es como haya mala fe entre, por ejemplo, dos hermanos, o que en ese espacio el fallecido haya cambiado el testamento. Que eso ha pasado, lo traigo aquí, ese ejemplo concreto, porque en una de estas charlas que he dado en Talavera hace una semana, una doctora de atención primaria llegó a decir que es que efectivamente, que era un caso que había vivido recientemente ella, donde en los últimos momentos la persona fallecida que estaba consciente decidió cambiar el testamento, disminuyendo la parte, una de las partes de esa herencia a hijos que nunca se habían ocupado de ellos. Si nosotros hemos hecho un cambio de hora, y lo sabemos, y que sabemos que estamos haciendo esa modificación, podemos tener problemas, y no es que podamos, que los vamos a tener seguro. No falsear los datos, lo que decíamos antes. Y esta imagen, que es la última, la traigo aquí porque este es un momento histórico. No importan las personas que están, sino que representan a dos instituciones donde el Servicio de Salud, por un lado, y el Tribunal Superior de Justicia se ponen de acuerdo después de muchos años y después de mucho tiempo, y a diferencia de otros lugares, para facilitar la vida a los ciudadanos, sí, porque se tiene que decirse, sino facilitar la vida profesional tanto a los médicos del ámbito forense como a los médicos del ámbito asistencial. Y por mi parte, nada más. Ahora nuestra compañera San Martín Sánchez nos va a poner una serie de ejemplos y de casos prácticos. Buenos días, yo soy Sonia San Martín, soy médico forense aquí en Guadalajara y agradezco la oportunidad de poder explicar con casos prácticos pues un poco lo que estamos viviendo
para que conozcáis también desde nuestro punto de vista cómo lo hacemos. Los objetivos es mejorar la calidad de los recursos, colaborar entre compañeros, porque aunque no pertenecemos al sistema sanitario, que pertenecemos al sistema judicial, somos también médicos y podemos hablar entre nosotros y llegar a acuerdos cuando hay ciertas dudas en cuanto a certificar o no una defunción. Y aclarar conceptos sobre la actuación en el caso de fallecimiento. Entonces, el médico asistencial se encuentra con un fallecido y el planteamiento es ¿ahora qué? Entonces, las dos opciones que tiene son o bien firmar el certificado médico de defunción cuando la muerte es natural o el parte judicial cuando no lo es. Esto es bastante obvio, pero hay veces en las que nos encontramos que hay confusión y se confunde muchas veces con la muerte hospitalaria y extrahospitalaria, ya que vemos que hay fallecimientos de carácter violento que se producen en el hospital y, por tanto, se firma un certificado médico de defunción cuando no tendría que haberse firmado. Vamos a hablar de los tipos de muerte, aunque ya lo ha contado mi compañero. Pues la muerte natural se trata de un proceso morboso, que es conocido o no. En la muerte violenta siempre hay una causa externa que no es patológica del fallecimiento, y muerte sospechosa de criminalidad cuando hay dudas sobre la participación de terceros o de un mecanismo violento. En cuanto a los tipos de autopsia, también creemos que hay bastante confusión en la diferenciación de la autopsia clínica y judicial, porque a veces propios compañeros asistenciales pues nos plantean que hagamos una autopsia en casos de muerte natural, que es claramente natural, pero existen dudas acerca de un diagnóstico diferencial entre dos causas de muerte natural. Entonces, pues explicar que desde el punto de vista judicial no tiene ningún interés hacer un diagnóstico diferencial entre causas clínicas, sino que la autopsia judicial se trata de determinar o esclarecer la muerte en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Por lo tanto, no tiene interés clínico y se hace por orden del juez. Mientras que la autopsia clínica son cuando existe interés científico, cuando hay una investigación de una patología concreta para establecer el diagnóstico diferencial de la causa de la muerte y para mejorar los protocolos de actuación médica. En la muerte natural hay ausencia de fuerzas extrañas al organismo, pues el sujeto o tiene antecedentes patológicos o es anciano, tiene una edad suficiente que, aunque tenga ciertos antecedentes, hay un deterioro progresivo a causa de la edad y puede ser causa de muerte natural. Y en ese caso se emitiría el certificado médico de defunción. Entonces hay dudas que se plantean a veces que, por ejemplo, la muerte es natural pero no lo conozco. En ocasiones llegamos a los domicilios, sobre todo en muertes extrahospitalarias, donde se le ha atendido por un médico de urgencias pues que no conoce al paciente y en ese momento no puede disponer de la historia clínica. Pero cuando llegamos nosotros, la familia sí que nos da físicamente la historia clínica del paciente o nos dice que ha estado hace poco en urgencias y aparecen todos los antecedentes patológicos. Es decir, que hay que investigar un poco cuando se está delante de un fallecido. ¿Cómo se hace en la historia clínica? Pues con la entrevista médica, la exploración física. La entrevista, desde luego, no se va a hacer al fallecido, pero sí a sus familiares, que nos pueden contar los antecedentes o los últimos eventos que ha tenido el fallecido. Otra duda que se plantea a veces es si hay un traumatismo secundario. Sí, creo que ha sido una patología natural, ha sufrido un infarto, pero tiene un golpe en la cabeza. Bueno, pues es que cuando hay un fallecimiento nos encontramos en ocasiones que el paciente no estaba tumbado en una cama y entonces se produce una caída al suelo. Esa caída lo que hace es que se da un golpe, entonces tenemos que ver si ese golpe que tiene es causa de muerte o no. Hombre, si tiene una fractura en la parte posterior de la cabeza y el señor está fallecido boca abajo, pues parece bastante probable que el golpe haya sido causa de muerte y estemos ante una muerte violenta. Pero si el señor estaba sentado en el aseo, que es una circunstancia que nos encontramos muy habitualmente, estaba sentado en el aseo y ha sufrido un infarto y se ha caído encima del bidé o en el suelo y se ha golpeado la frente, pues ese golpe es posterior al fallecimiento y no previo. Por lo tanto, estaríamos ante una muerte natural también.
Bueno, es un deber médico, según el Código Deontológico, ya ha hablado mi compañero sobre esto y éticamente no sería aceptable rehuir a la obligación médica de firmar el certificado médico de defunción. Este es el certificado médico del que ya hemos hablado y esta es la parte que haría excluir, si fuera muerte violenta, excluiríamos ya el firmar este certificado. Si se trata de muerte violenta, el certificado no se puede firmar. Esto lleva a confusión, puesto que está escrito en el propio certificado de defunción. A veces en las muertes hospitalarias, como el certificado médico de defunción tiene varias líneas para escribir, pues muchas veces la causa es claramente natural, se firma desde el hospital como claramente natural, pero hay ocasiones en que nos encontramos que en otros procesos o en la causa última, pues se pone fractura de cadera o traumatismo craneoencefálico, que tal vez no ha intervenido en el proceso de la muerte, pero se pone como otros procesos. Eso lo que hace es que nos complica la vida a nosotros los forenses, porque al haber un traumatismo, pues ya estamos hablando de una muerte de carácter violento. Entonces, si se produce una fractura osteoporótica o se produce una hemorragia cerebral de carácter hipertensivo, hay que ponerlo en el certificado médico de defunción para que no haya error. Aquí lo que ocurre es que muchas veces llegan los certificados médicos de defunción, el personal de la funeraria, que nos ayuda muchísimo y son de una gran colaboración con nosotros, se encuentran con esas puntualizaciones de traumatismo y entonces llaman al forense de guardia, y para la familia es un poco gravoso que se pare un proceso de duelo o se pare el enterramiento o el velatorio porque el forense decide hacer la autopsia porque hay una causa violenta dentro de la causa de muerte. La muerte violenta es aquella que hay una presencia de fuerzas extrañas al organismo. Se divide en accidental, suicida y homicida. En este caso se emite parte judicial de defunción. Pero, por ejemplo, cuando un paciente fallece en el hospital a causa de un accidente de tráfico, aunque lleve 15 días en el hospital, ha fallecido por muerte violenta. Muchas veces nos encontramos que en el certificado médico de defunción sí que pone que hay accidente de tráfico, pero se ha firmado como si fuera muerte natural. Por eso la distinción entre natural y violento, que no es lo mismo que hospitalario y extrahospitalario. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, que dice: causa inmediata, parada cardiorrespiratoria. Causa inicial o fundamental, heridas penetrantes abdominal y cervical. ¿Ha habido indicios de muerte violenta? Sí. En este caso, pues se tenía que haber llamado directamente a las fuerzas de seguridad, a la policía, Guardia Civil y al forense de guardia. Este fallecido llegó recogido por los servicios de la funeraria y cuando llegó al tanatorio, pues nos encontramos con que tenía heridas abdominales, o sea, se trataba de una muerte violenta claramente y entonces no se había iniciado ni siquiera una investigación policial con respecto a estas heridas. Otro ejemplo, causa inmediata, fallo multiorgánico, causas intermedias, sangrado refractario y daño cerebral, traumatismo craneoencefálico, hemorrágico y facial, causa inicial, politraumatismo. Indicios de muerte violenta, no. Sin embargo, estamos hablando de que ha sufrido politraumatismo craneoencefálico, hemorrágico y facial. Por lo tanto, a lo mejor ha sido una muerte violenta accidental. No decimos que haya sido un homicidio, pero es que los accidentes son son causa de muerte violenta también. Bueno, ¿cuándo tiene que intervenir el forense? Pues hay varias leyes donde se habla de la intervención del forense. En la ley del enjuiciamiento criminal, artículo 340, en la muerte violenta o sospechosa de criminalidad, y no me quiero mucho entretener con las leyes, en el artículo 343, en los sumarios a los que se refiere el artículo anterior y que hay que practicar la autopsia. En los reglamentos de los institutos de medicina legal, muerte sospecha o sospechosa de criminalidad. En el reglamento orgánico de médicos forenses, en las investigaciones en el campo de la patología forense que están en el marco de un proceso judicial. Y la recomendación 99 del Consejo de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, pues en muertes de causas no naturales. Es decir, que el médico forense interviene siempre en las muertes que no son de carácter natural.
Nosotros, ahora mismo, la mitad de nuestras autopsias son de muertes naturales. Entonces, es un despliegue de recursos que serían innecesarios. ¿Qué implica que una muerte natural se judicialice? Pues es el inicio de un procedimiento judicial, la actuación policial, identificación, declaración de familiares o allegados, custodia de cadáver, atestado policial, actuación del médico forense con levantamiento del cadáver, autopsia, pruebas complementarias, informes. En cuanto a las pruebas complementarias, hay una serie de protocolos en los cuales, en el momento que se hace la autopsia, se recogen una serie de muestras por protocolo. Eso quiere decir que esas muestras se envían al Instituto Nacional de Toxicología y el informe definitivo de autopsia lo vamos a tener dentro de unos cuantos meses. Eso para la familia supone un grave inconveniente, porque no pueden cerrar su proceso de duelo y si hay, por ejemplo, seguros de vida o cosas que arreglar, hasta que no está el definitivo de autopsia, pues no se cierran los asuntos. Interviene policía judicial y el fallecido se queda en depósito judicial hasta la realización de la autopsia, que la autopsia no se produce, no se realiza a continuación de que nos llamen y nos digan que no se firma un fallecimiento, sino que el cadáver se queda en depósito judicial y la autopsia se suele realizar al día siguiente. Eso supone una gran distorsión para la familia. ¿Por qué? Porque el cadáver no va a estar a su disposición hasta después de terminar la autopsia, que va a ser al día siguiente a mediodía. Aumento de la angustia de la familia, que está un poco que no sabe qué está pasando. Se atrasa el proceso de duelo y no se cierran trámites hasta pasados muchos meses, como he dicho antes. En caso de muerte violenta, ya ha explicado mi compañero que hay que llamar a la policía o Guardia Civil, permanecer en el lugar hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, emitir el parte judicial de función que se entregará a la policía o Guardia Civil, y esto no está en el protocolo, pero nosotros agradecemos muchísimo que se nos llame y hablen con el forense cuando no se firma una defunción, pues para tener un poco una orientación de por qué no se firma y por dónde podemos nosotros empezar a investigar las circunstancias del fallecimiento. Porque ha habido ocasiones en las que nos ha llamado la policía, que tienen un cadáver en un domicilio y llegamos y no tenemos datos sobre el cadáver, ni qué ha pasado, ni de su historia clínica, ni nada. Y entonces para nosotros es mucho más complicado iniciar el procedimiento de investigación. Este es el parte que ya lo ha explicado mi compañero. Y como conclusiones o resumen, podemos decir que el certificado médico de defunción o parte judicial es un acto médico y una obligación deontológica. La mayoría de las veces la causa de la muerte es una presunción diagnóstica más, cuando tenemos antecedentes patológicos del individuo y podemos pues sospechar la causa de la muerte. Cuando el forense actúa en una muerte natural, esta se transforma en un procedimiento judicial con todo lo que eso conlleva. Una muerte judicial imposibilita a la familia a disponer del cadáver hasta que el juez lo autorice. Judicializar una muerte natural supone sobrecarga de recursos públicos, humanos y económicos, y en los casos de duda nos pueden llamar al forense de guardia. Por último, y para concluir, nada más que decir que estamos a su disposición 24 horas al día, 365 días al año, que somos compañeros, que nuestro ánimo es la colaboración, y que antes de, si tienen cualquier duda, antes de no certificar un fallecimiento porque tengan dudas de si es natural o no, pues hablen con nosotros. Muchas gracias. Pues no sé si existe alguna duda o alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues si no, les damos las gracias y hasta la próxima. Quedamos, como siempre, como decía mi compañera, a su disposición para resolver problemas.